Muy bien, ahora para continuar, lo que vamos a ver son las posiciones o las position dentro de CSS. Entonces voy a hacer un nuevo archivo, voy a copiar el que ya tenía y lo voy a renombrar. Este va a ser el ejercicio 7 y ejercicio se va a llamar position. Bien, voy a crear también un archivo CSS para eso y ahí voy a hacer una pequeña explicación de lo que son las position. Bueno, voy a borrar esto. Bien, las position son, vamos a decir, atributos dentro de CSS que nos permite posicionar los diferentes elementos. En este caso pueden ser texto, puede ser cualquier tipo de etiqueta, posicionarlas dentro de nuestro navegador o dentro de la ejecución de la vista del usuario. Básicamente nos sirve para eso y tenemos unas cuantas opciones con este atributo position. Tenemos, por ejemplo, el relative, que vamos a ir explicando a continuación con un ejercicio. Luego tenemos el absolute, también está el fixed y también tenemos el sticky y el z-index es el último tipo de forma que podemos posicionar nuestros elementos con CSS. Entonces vamos a hacer un repaso general de todo, vamos a ir haciendo una serie de ejercicios de cada uno para ir entendiendo mejor los conceptos. Bien, entonces lo que voy a hacer es, dentro de mi archivo HTML, voy a poner un box 1, ¿sí? Voy a poner un box 1 y también voy a poner un texto, voy a sacar esto que está aquí, voy a poner un texto para, esto va a ser el texto, y acá vamos a poner un texto de Lorem Ipsum. Bien, voy a cerrar un poco para hacer un poco más grande y voy a alinear un poco para que quede agradable a la vista el código. Siempre tienen que tratar de que esté bien tabulado para que se pueda leer correctamente lo que tenemos dentro de nuestro CSS y HTML también. O sea que siempre hay que respetar esa tabulación para que sea entendible el código. Entonces este va a ser la caja 1. Caja 1. Bien. Entonces tenemos una caja y tenemos un texto. Vamos a ver cómo se visualiza esto. Entonces ahí ya tenemos una caja y esto vemos que va adoptando el CSS anterior, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el 7, que todavía no tenemos ni un estilo ahí. Entonces le llamo a mi archivo 7 dentro de mi archivo 7 también de HTML. Voy a borrar el archivo 7, tengo que guardar. Ahí está actualizado y ahí vamos a empezar entonces con nuestro código CSS de relative. Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser el position relative. El position relative me permite situar un objeto de forma estática, por así decirlo, y con respecto a los lados que tiene nuestro navegador. Por ejemplo, la parte de arriba es la parte top, la de abajo es bottom, tenemos right, la derecha, y left, que es la izquierda, ¿verdad? Entonces esas son las cuatro posiciones que tenemos para jugar eh, con nuestra vista de usuario, ¿verdad? Entonces voy a utilizar el box 1, la clase box 1, a ver cómo puse ahí, box-1. Entonces tengo que llamarle de esa forma y le voy a dar unas propiedades. Le voy a dar un background, por ejemplo este background. Luego le voy a agregar un ancho de 200 px, por ejemplo, y un alto de también 200 px para que sea un cuadrado mi objeto.
Bien, ahí ya tengo mi objeto. También le voy a dar un border para que sea un poco más notorio, de 2px solid, y de color vamos a ponerle negro en hexadecimal. Bien, ahí ya tenemos entonces el borde. Y luego lo que podemos hacer también es apartar un poco, ¿sí?, del costado de la página, por así decirlo, con margin. Vamos a utilizar entonces margin ya vimos en el capítulo anterior, y le voy a poner margin de 2 em, por ejemplo. Ahí apartamos entonces 2 em, que serían unidades de medida dentro de CSS, ¿sí? Es un tipo de unidad de medida. Hay varios tipos de unidad de medida que sería interesante que lo puedan buscar un poco para ver las distintas clases de medidas que hay. Está en px, en em, en rem, en porcentaje también se pueden poner, ¿sí? Y sería interesante o que lo consulten en el manual las distintas clases de medidas que tenemos, ¿sí? Entonces, luego de eso también podemos hacer ponerle ya la posición, ¿sí? Entonces, ahora mismo tenemos una caja de 200 por 200 px que tiene un borde y está separado a 2 centímetros del centro de nuestra página, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos ya a agregarle una posición con con este atributo position, y el que vamos a utilizar va a ser el relative, ahora que sería el primero que estamos viendo. Bien, entonces al utilizar el position relative, yo lo que puedo hacer a continuación es mover ese elemento. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a mover esa caja. Cuando hacemos una posición relativa, ese objeto se va a mover, y si por ejemplo acá hay otra caja y yo le digo que se ponga encima de esa caja, se va a poner encima de esa caja, ¿sí? O sea, obliga, y es una posición absoluta, o es una posición, vamos a decirle, y no hay otra cosa que se pueda superponer a un relative. Entonces vamos a ver cómo utilizar. Tenemos el left, por ejemplo, del lado izquierdo vamos a poner a un 30 px, y al lado top vamos a ponerle unos 40, por así decirlo, px también. Entonces lo que voy a hacer es mover la posición de esta caja en estas coordenadas o a estas dimensiones, y ahí es como se mueve. Y ahí vemos este position top 40 es la que me está dando esta separación, aparte de los 2 em que ya tiene, ¿sí? Ya tiene un 2 em de separación, tenemos un 40 px más, ¿verdad? Que sería la separación del top, que sería de arriba para abajo. Entonces vemos cómo se superpone a este texto. Si le ponemos inclusive más, entonces se va a seguir superponiendo sobre ese objeto. Entonces con el position relative lo que nosotros hacemos es darle una posición relativa o obligatoria, por así decirlo, a un elemento. Entonces vamos a darle 30 para separar un poco ahí, y también hacer otro comentario, que tenemos las otras posiciones que son la button, ¿sí? Tenemos el button, y luego también tenemos la otra posición que es el right, ¿verdad? Cuando utilizamos position relative, las dos que más son utilizables o frecuentes son la left y la top. Vamos a decirle que tienen más peso el left y el top que el button y el right. Entonces voy a hacer un ejemplo para entender a lo que me estoy refiriendo. Si yo pongo por ejemplo acá 100 px y ahí abajo pongo 100 px, CSS lo que va a hacer es va a omitir esto que está acá. No me va a posicionar en estas coordenadas de button y right, o no va a tomar como principales. ¿Por qué? Porque tenemos left y top ya también comentado o declarados previamente. Entonces vamos a darle F5 y vemos que no sucede nada por más que yo le di este cambio. Pero si no existe left y top, entonces ahí sí funciona lo que son el button y el right, ¿sí? Entonces ahí, y también comentar que puede tomar valores positivos como valores negativos también, ¿sí? Entonces con eso estamos bajando, y vamos a darle también un menos
esto sería menos el 100 de esta parte de aquí, ¿sí? Del lado derecho para el centro, ¿sí? Sería entonces esa, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos nuevamente lo anterior, el left y el top, que era algo que ya teníamos, él va a respetar siempre primero al left y al top, y no así al button y al right, como vamos a ver. Entonces él se queda nuevamente en su misma posición, y esto por más que yo le dé todas las dimensiones que quiera, CSS no le va a hacer caso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el left y el top tienen más fuerza en lo que es el position relative. Básicamente sería el alto, ¿sí? Y el lado. Entonces eh, arriba y a la izquierda serían los valores que están siendo más fuertes dentro de las opciones de atributos del position relative. Muy bien, entonces hasta aquí el ejemplo del position relative. A continuación vamos a ver el absolute. Entonces, para ver el absolute, lo que vamos a hacer es, voy a crear otros archivos. Voy a crear el 8 y aquí también el 8. Voy a cerrar lo anterior y voy a sacarle todos los estilos que teníamos anteriormente en ese CSS. A ver, vamos a utilizar cajas, solamente cajas, no vamos a utilizar texto para este ejemplo. Y ahora lo que vamos a ver es el position absolute. Bien, para eso voy a voy a crear unas cuantas cajas, ¿sí? Y voy a meter dentro de esa caja unas 5 cajas más. Ese es el ejemplo que voy a utilizar para nuestro position absolute. Entonces este voy a darle el que sea el 8 y acá voy a cambiar que sea 8 también. Vamos a ejecutar. No me cambió. Bien, tenemos una caja ahí pintada. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas opciones aquí. Entonces este es el position absolute y vamos a ver cómo funciona el position absolute. Bien, vamos a tener entonces una caja principal que le vamos a llamar contenedor. Antes de continuar, también quería hacer una pequeña, o dar un pequeño consejo. En internet siempre vamos a encontrar todo lo referente a vamos a decir, nuestras herramientas de trabajo, que son los diferentes lenguajes de programación, diferentes cosas. Vamos a encontrarlo todos los contenidos en inglés. Yo no digo que el inglés sea obligatorio para estudiar informática. La verdad que no es obligatorio que sepas inglés para estudiar, pero hay ciertas cosas técnicas que sí o sí vamos a encontrarlo solamente en inglés. Entonces sería bueno que los estudiantes de informática también tengan conocimiento sobre inglés. Y para eso no quiero hacer ninguna propaganda, ninguna herramienta ni nada, pero por ejemplo existe el Duolingo, que es una herramienta para aprender inglés muy fácil de utilizar, muy interactiva, y existe para plataformas de PC o también móvil. Ahora podemos instalarlo en nuestro móvil, y es una plataforma que en vez de estar jugando algún juego, puedes estar jugando eso y aprendiendo cosas básicas, ¿verdad? Que nos va a servir siempre. En todos los tutoriales que se ven, casi todo está en inglés. La mayoría de los mejores tutoriales están en inglés. Toda la documentación de todas las herramientas que utilizamos, ya sea PHP, HTML, CSS, todo está en inglés también. Entonces es interesante que los alumnos tengan esa predisposición para aprender ese idioma. Si bien no es excluyente, ¿verdad? No es necesario que sí o sí sepas, ¿verdad? Pero ayuda muchísimo. Y los trabajos de freelance generalmente piden que los desarrolladores tengan ese conocimiento de inglés. Eso sí es algo que particularmente yo tuve, eh, como, como les digo, una experiencia en eso, ¿verdad? Que te exigen, la mayoría de los trabajos freelance te exigen que tengas conocimientos, y es algo interesante también de ir aumentando o enriqueciendo nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces es un pequeño consejo que les doy. Ahora sí, ya voy a continuar. Voy a crear entonces, como había dicho, voy a crear 5 cajas dentro de esta caja, que este es un div, un contenedor. Voy a crear unas 5 más ahí. Entonces voy a poner un box 1,
y esto voy a copiar 5 veces. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestra position absolute. Bien, este va a ser el button 1, el box 2, este va a ser el 3, 4 y 5. Entonces caja 1, 2, 3, 4, 5 y acá vamos a hacer el container. Entonces punto contenedor era contenedor, abrimos y cerramos. A este contenedor le vamos a dar un border, primero le vamos a dar un alto y un ancho, ¿sí? Siempre empezamos con eso para hacer las pruebas. Un ancho de, vamos a ponerle 400 px y un alto de también 400. Vamos a hacer un cuadrado entonces. Ahí ya está el cuadrado, no se visualiza, ¿por qué? Porque le falta a ver, ya borré el todo, sí, le falta ponerle un border para que se vea. Entonces vamos a poner un border 2px que sea solid y que sea negro. Ya sabemos que podemos poner negro así o podemos ponerle negro en inglés también, black. Y ahí ya tenemos entonces nuestro cuadrado para ir metiendo, para ir viendo las demás cajas o los demás contenedores dentro de él. Bien, entonces una vez que ya tenemos ahí nuestras cajas, lo siguiente que podemos hacer es también crear ya los estilos de las otras cajas, ¿sí? O ahora lo que voy a hacer es voy a darle un estilo a todas las cajas, a todo lo que tengan esa palabra box, ¿sí? Entonces ya habíamos visto eso cómo se hace. Entonces class y utilizamos este símbolo, ¿sí? Que sería de exponenciación, sería ese símbolo, ¿verdad? Es igual a box. Entonces todo lo que tenga box va a tener ya un cierto estilo. El estilo que va a tener es un ancho de 50 px y un alto de 50 también, para hacer un cuadrado más pequeño. Bien, vamos a ver cómo se queda. Muy bien, ya está ahí ya están las dimensiones de mis cajas. Entonces todas las cajas, todo lo que tengan box, van a tener estas dimensiones. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a empezar a darle estilo ya a las cajas. Bien, entonces le voy a dar estilo a mi caja, a mi box 1, aquí abajo, punto box 1. Va a tener un border o sí, está bien, un border. Podemos ponerle 4 solid, 4 sí o sí tenemos que darle una medida, un px, y vamos a darle este color, por ejemplo. Entonces ahí ya vemos que tenemos una caja, tenemos en esa posición. Bien, también vamos a darle estilos ya a todas las cajas. Entonces ya vemos que nosotros tenemos, con el Visual Studio Code nos permite hacer esto. Le damos un clic en un lugar, seleccionamos, metemos el cursor dentro de un lugar, el focus, y luego presionamos la tecla Alt y podemos ir manipulando todo lo que sean iguales. Entonces de esta forma, borramos aquí, le pongo un 2, claro, va a ser distinto, 2, este va a ser 3, 4 y 5. Bien, allá tenemos todas las cajas. Le voy a dar colores diferentes a unos, a todos en realidad le voy a dar colores diferentes. Tenemos aquí también este selector de colores, que es bastante útil. Vamos a darle un, qué sé yo, un verde, un RGBD, y a ver, por ejemplo, ese color. Ahí ya está. Ya tenemos entonces todas las cajas definidas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a utilizar nuestra posición. Entonces ahí abajo le voy a poner position y la que vamos a utilizar va a ser absolute. Bien, entonces le voy a decir top 0 left, top 0 px, o 0 puede ser solamente así, sin px. Disculpen, es top 0 left 0. Entonces
va a estar en la posición 0 y 0 también con respecto a esa caja. Si sale de ese lugar, entonces nosotros lo que vamos a hacer es bien, como ahí vemos, sale de nuestro cuadro. Entonces lo que podemos hacer es a este contenedor le vamos a decir que va a tener una posición relative. Entonces, de manera que nada de lo que esté adentro de ese cuadro pueda salirse de ahí, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a utilizar el position relative dentro del contenedor principal. Ya vemos que aquí el contenedor principal, su llave de apertura es esta, su etiqueta de cierre es esa. Entonces le contiene a todas las demás cajas. Entonces, lo que hacemos es darle una posición relative a esa caja principal y ahí ya vemos que se encuentra en ese lugar otra vez dentro de la caja, y el top vendría a ser la parte de arriba de la caja, 0 sería su posición, y a la izquierda 0, por eso es que adopta este lugar. Entonces sería esa la diferencia, ¿verdad?, entre el position relative y el absolute. El absolute puede sacarte del lugar, ¿sí?, por así decirlo, porque vimos que si no teníamos esto y teníamos, se hacen así los comentarios, ahí sale de nuestra caja. ¿Por qué? Porque el box 1 tiene una posición absolute con respecto a cualquier otro, pero si el contenedor tiene un possession relative, quiere decir que le está obligando a todos los que están ahí a permanecer dentro de esa caja, ¿verdad? Entonces, más o menos para esto nos va a servir. Esto nos sirve mucho a la hora de hacer galería de imágenes, por ejemplo, para que una imagen no salga eh, del, del sitio donde tiene que estar, ¿verdad? Entonces esa sería su aplicación. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir jugando con todas las posiciones de todas las cajas para ir moviendo del lugar y ver también las diferentes opciones que nos da el, el CSS como para hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces podemos darle también otra medida al blue, que vemos que está en el mismo lugar que el box 1, por eso es que está superpuesto y no se le ve a este azul. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a darle un top 0, vamos a ponerlo aquí a la derecha. Entonces vamos a darle un top 0, px no es necesario, y también vamos a decirle un lado derecho que va a ser 0. Entonces guardamos esto. Claro, me faltó decirle position absolute. Ahí sí, ya tenemos entonces ahí al lado esto. Bien, ahora tenemos el rojo que está ahí superpuesto otra vez. Vamos a decirle position absolute. Vamos a guardar esto y ya vemos ahí cómo él se pone encima del anterior, ¿verdad? Lo que hacemos ahora es decirle a ese rojo que se baje. Vamos a poner este rojo entonces aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería para eso? Tenemos el bottom, que vendría a ser el lado de abajo. Vamos a decirle 0, y para que se quede hacia la izquierda ya sabemos que utilizamos el left 0 también. Entonces ahora este se va a bajar aquí, vamos a ver, ahí tenemos. Luego para el otro, para este, tenerlo aquí, ya se imaginarán cómo va a ser. Tiene que tener entonces, vamos a copiar ya esto directamente para hacerlo más rápido, absolute button 0, y va a ser entonces aquí derecha 0. Ahí está. Y por último tenemos la última caja, que es este color que no se ve, que está superpuesto aquí, y a ese también le vamos a dar una posición absoluta, ¿sí? Y vamos a poner ese en el centro. Entonces position absolute, y le vamos a decir top 0, left 0 también. Vamos a darle una derecha 0 y un botón 0 también. Vamos a ver qué pasa. Se quedó ahí, tiene 0, 0, 0, pero si yo quiero moverlo al centro, utilizo uno que es el margin. Entonces para eso me va a servir el margin aquí.
le voy a poner margin auto, que sea automáticamente el margen, y ahí es en donde se centra en el medio. ¿Por qué? Porque él lo que hace es se separa automáticamente de todos los elementos que están dentro del contenido. Entonces nosotros le dijimos que va a tener esta coordenada, pero al darle margin auto, el auto lo que hace es automáticamente crear una separación de todos los elementos, inclusive de su contenedor principal. Entonces de esa forma podemos hacer para centrar, por ejemplo, algo. Muy bien, entonces hasta aquí lo que sería el, la position absolute. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra posición, que era la fixed, ¿sí? Entonces voy a crear nuevos archivos para eso rápidamente, ya ponerle 9, CSS también. Entonces ahora estamos en fixed. Y esto voy a sacar, voy a hacer otro tipo de ejemplo. Voy a dejar ese div. Bien, este div le voy a llamar menú. Voy a construir un pequeño menú con un pequeño texto para ir viendo ya algo un poco diferente. Bien, ahora estamos en el 9. Luego cambiar esto. Ahí está. Bien. Entonces, así sería nuestro ejercicio sin nada. Y ahora lo que vamos a hacer entonces un pequeño menú, ¿sí? Entonces acá voy a poner un menú, abajo voy a poner un título y ahí abajo voy a poner diferentes textos de Lorem Ipsum. Voy a poner unas cuantas líneas de texto. Entonces lo que voy a hacer es encerrar el menú dentro de una caja. Entonces voy a ponerle menú, menú, y este es el menú. Luego voy a crear un título, voy a ponerle, este es el título. Y abajo voy a poner unos cuantos párrafos, que le voy a dar una clase que va a ser texto, y este h1 también le voy a dar una clase que va a ser title. Vamos a llamarle ya un poco en inglés a las cosas, así como generalmente encontramos en los tutoriales o documentos, ¿verdad? Entonces este va a ser el text, title, menu, y ahí vamos a poner el Lorem Ipsum aquí. Entonces Lorem, y vamos a tener varios de estos para nuestro ejemplo de esta posición. Unos cuantos lo voy a agregar. Bien, vamos a ver cómo está. Entonces ahí tenemos el menú, el título de la página, y vemos cómo tenemos el texto ahí abajo. Bien, ahora le vamos a dar los estilos. Entonces esta es la posición fixed y vamos a ver cómo funciona esa posición. Entonces lo que voy a hacer es voy a darle un estilo a todo el body. Entonces body, y le voy a decir padding top 4M. Entonces que se separe un poquito de arriba, ¿sí? Luego voy a darle unos estilos al menú. Le voy a decir un background color aqua, por ejemplo. Va a tener un padding de 0.5 em, que es otra forma de dar también valores. Voy a guardar, ya vemos. Voy a alinear también ese texto, voy a alinear este menú que se quede en el centro. Eso hacemos con el text align center, ahí está. Luego de eso le voy a cambiar el tamaño de la letra también con el font size. Le voy a poner 4em, que es algo un poco grande. Ahí está, ya le cambiamos el tamaño y le voy a decir que va a tener una position. Aquí es en donde vamos a utilizar nuestra posición fixed para nuestro ejemplo. Entonces la posición fixed va a ser ahí y va a estar un top 0, y width, o el tamaño que va a tener esa caja o ese menú, va a ser del 100%.
Entonces que tome todo el 100% ahí. Bien, entonces ahí ya vemos cómo es que funciona esta posición fixed. En esta posición lo que nos permite hacer es que el menú se quede fijo en esa posición que le habíamos puesto. Si nosotros agrandamos nuestra página, eso vemos que va adaptándose y el menú se sigue quedando ahí. Entonces si yo tengo más texto, le voy a agregar un poco más de texto para que se note la diferencia. Vamos a actualizar esto. Ahí vemos ya que tenemos un gran espacio con el scroll y vemos cómo es que ese menú se queda fijo con ese position fixed. Entonces básicamente sería para eso. Esa posición sirve para establecer una posición fija a un elemento y que ese no se mueva. Entonces vemos en diferentes clases de páginas web que tenemos esa opción o ese comportamiento, y eso se logra mediante este atributo de CSS, el position fixed. Muy bien, ahora vamos a pasar lo que es al position sticky. Entonces voy a crear nuevos archivos. Este va a ser ya el 10, este también va a ser el 10 y vamos a cerrar lo anterior y vamos a llamarle aquí en mi CSS al 10. Bien, entonces para este ejemplo 10 voy a usar un estilo parecido a este, ¿sí? Lo que le voy a agregar, a diferencia del otro, es como se suele ver generalmente en las páginas, hay una cosa que se llama slide, que serían las imágenes que van corriendo. Hay un carrusel de imágenes que va corriendo. Entonces vamos a poner eso también para agrandar un poco nuestro ejemplo y ver cómo funciona esta posición sticky. Bien, entonces voy a agregar ahí un menú de tipo slide y vamos a ponerle aquí slide de imágenes. Bien, vamos a actualizar y ahí vemos que tenemos el título de esa IA, y ahora vamos hasta nuestro CSS. En este caso la posición va a ser sticky. Entonces sticky. Bien. Bueno, entonces en mi CSS lo que voy a hacer es, voy a sacar todo esto, vamos a empezar desde cero. Le voy a dar un estilo a mi slide primero, ¿sí? Slide.slide, y ahí le voy a decir que va a tener un width de 100% para que agarre toda la página. Vamos a tener un background, vamos a darle, por ejemplo, este va a tener también un font size vamos a ponerle unos 3 em y un text align center para centrar el texto, y un line height de 6 em. Bueno, vamos a quitar este primero. Ahí ya tenemos entonces nuestro menú, que quedó ya un poco relegado, vamos a decirle, y vamos a darle el estilo luego a ese menú. Bien, está entonces ahí nuestro slide, ya tenemos esos estilos, y vamos a ver ahora si le agregamos esta línea, qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces line height vendría a ser el ancho, la línea de ancho, ¿sí? Y la línea de ancho le puse 6 em para que ocupe un tamaño considerable para el slide de imágenes. Entonces aquí es donde irían las imágenes, y ahora le vamos a dar otra vez un estilo a ese menú para ver cómo es que funciona este sticky. Bien, entonces menú, vamos a darle sus estilos, vamos a darle un background color, vamos a utilizar el mismo del anterior, un padding otra vez de 0.5 em, un text align center, un font size, vamos a ponerle 2 em y un
ancho del 100% otra vez. Bien. Vamos a guardar esto, vamos al menú, ahí ya tenemos el menú, vemos como ahora se queda ahí y no se baja más. ¿Por qué? Porque no le pusimos todavía ninguna posición. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es darle una position ahora, sticky, y vamos a darle un F5 ahora. No hace nada, ¿sí? No hace nada el sticky a menos que nosotros utilicemos la propiedad top, ¿sí? Entonces le ponemos top 20px, por ejemplo. Vamos a guardar esto y ahí vemos cómo funciona ya el sticky, ¿sí? Entonces el menú ya se queda ahí. Al utilizar entonces solamente sticky sin nada, no sucede nada con el elemento. Pero si le ponemos un top, le damos una dimensión al top, ¿sí? O una propiedad al top. Vamos a ponerle auto, vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Cuando le damos entonces una dimensión, ahí él se sitúa y se queda en ese lugar y se hace otra vez que sea desplegable, por así decirlo. Entonces si agrandamos nuestra pantalla, vemos como esto va escalando y su posición es parecida al absolute. Bien, entonces así se utiliza el sticky, ¿sí? Hay que ponerle un valor top sí o sí para que él adquiera su funcionalidad. Muy bien, entonces hasta aquí lo que es este atributo. Ahora vemos el siguiente y último, que es el index. Bien, para ver el index, entonces vamos a crear nuevamente otro archivo. Vamos a crear el 11 y en CSS también el 11. Voy a borrar todo esto primero, voy a cerrar los anteriores y esta sería position z index. Bien, ahí está. Esto voy a borrar y vamos a ver nuestro HTML cómo se va a quedar. Para nuestro HTML lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a crear 3 box, ¿sí? O 3 cajas. Vamos a crear. Voy a poner acá un título. Ejemplo con z-index. El z-index me permite a mí mover los elementos en un orden que yo le voy diciendo. Entonces, para eso voy a crear una clase box 1. No me funcionó aquí. Box 1, no. Bien, entonces este va a ser el box 1. Voy a crear diferentes cajas. Voy a subirlo otra vez ahí y voy a copiar esto. Voy a crear 3 cajas. Este va a ser el 2, este va a ser el 3. Bien, vamos a ver ya cómo funciona nuestro ejercicio 11. Ejemplo con index, y no vemos todavía la caja. ¿Por qué? Porque no tenemos nada todavía ahí. Bien, ahora entonces vamos a darle los estilos que son estos últimos, el estilo z-index. Bien, entonces lo que voy a hacer, le voy a dar un estilo a mi caja, a mi clase box, ¿sí? Para que todas lo que tengan esa de box tengan las mismas dimensiones. Entonces voy a utilizar el width 100px, un height, también voy a hacer un cuadrado 100px, text line center, un line height, vamos a darle de 100px y un position relative. Bien, ahí ya está. Tenemos entonces estas propiedades para todas las cajas. Ahora le voy a dar exclusivamente al que es box 1.
Nosotros al poner de esta forma, le estamos dando, por así decirlo, dos clases. O sea, podemos darle clases a box y podemos darle clases a este nombre también. Entonces yo puedo poner varias cosas como nombre de clase y darles estilos independientes, por así decirlo de alguna forma. Entonces, eso sería lo bueno también que tenemos el utilizar el class. Entonces, siempre que utilizamos CSS, vamos a utilizar el class, no el líder ni tampoco darle estilos a las etiquetas, excepto al body, que en algunas ocasiones es muy útil hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya le dimos las posiciones y ahora vamos a darle posición al box 1. Box 1, vamos a abrir, vamos a darle un background puede ser este, y ahí ya tenemos nuestro box 1. Bien, voy a darle también lo mismo ya al box 2 y 3 también. Entonces este va a ser el 2, el 3, y vamos a cambiarle de color. Ahí ya vemos que tenemos los tres. Bien, sabemos que estas cajas están contenidas por ninguna, ¿sí? O sea, ninguna caja está contenida por ninguna. Entonces las tres eh, tienen un movimiento independiente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover esos elementos con la posición o la utilización del z-index. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, lo voy a utilizar a esta caja número 2 para mover con el z-index. Vamos a dejarle el primero ahí y vamos a darle esa posición al 2. Por ejemplo, le puedo poner top de menos 50 px y le voy a dar un left de 50, por ejemplo, px. Vamos a ver lo que sucede. Entonces se mueve en esa posición. Esta caja número 2 está interponiendo la primera, le está tapando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el z-index funciona de la siguiente forma. Yo a este le voy a dar position, o mejor dicho, no position, sino directamente ya z-index, y le voy a decir que este va a ser el 1 y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces ahí lo que estoy diciéndole es que este va a ser el elemento número 1 que se va a mostrar y se va a superponer al que él quiera, ¿sí? Entonces el z-index se puede utilizar con la posición relative, absolute, con las anteriores ya vistas. Entonces vemos que aquí el box tiene esta posición relative y lo que yo hice fue decirle que este z1 va a ser el que se va a ver primero. Entonces podemos hacer también otro ejemplo con el número 3. Entonces el box 3, al box 3 le voy a dar una posición similar a la anterior, ¿sí? Si este era 50, entonces lo voy a poner a 100 para que estén todos más o menos en la misma altura, ¿verdad? Entonces esto va a ser 100 y esto 100 también. Bien, ahí vemos cómo se encuentran, ¿sí? Y vemos que los dos le están tapando, ¿verdad? ¿Por qué este también le está tapando? Porque yo no le di ninguna propiedad. Si yo le digo que este va a ser ahora el z1, el index 1, entonces ahí se va a superponer el anterior a ese, ¿sí? Entonces ahí vemos que este sería el 1, entonces vamos a ponerle este el 2. Vamos a ver cómo va cambiando. Ahí sí. Entonces el que tiene el z-index mayor es el que se va viendo, ¿sí? Si a este le pongo z-index 3, entonces va a ser ese el que se vaya viendo. Si al box 1 le pongo z-index 4, entonces él va a ser el primero que se va a ver, ¿sí?
Y así entonces sería como funciona Z-index. Entonces el que tiene el menor número es el que aparece por debajo. Entonces sería 1, 2 y 3. Podemos hacer 3, 2, 1 también, ¿sí? Le cambiamos aquí, le ponemos este va a ser el 3 y el otro va a ser el 1. Y ahí vemos cómo sucede. Sucede lo contrario. Bien, entonces esta sería la forma de implementar el Z-index. Sería utilizando una posición primeramente. Entonces lo que hicimos fue darle al box, al total, ¿sí? A esta clase. Los tres tienen esa misma clase, entonces los tres tienen una posición relativa, pero con diferentes números de index para ir mostrando en un orden que el diseñador quiere que se vea la página. Muy bien, entonces hasta aquí lo que es nuestro capítulo de positions.